Así somos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Alexia Rivas, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y a Xóchitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorat.
Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos. Estamos listos para llevarles una nueva entrevista a AM. Esta mañana, como lo pueden ver, tenemos el gusto de darle la bienvenida a la diputada Alexia Rivas, que está con nosotros después de un fin de semana de descanso y una nueva semana para trabajar. Diputada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días a todos los salvadoreños que están madrugando para poder estar en sintonía de esa entrevista y, por supuesto, hablar de todo el trabajo que la bancada se han estado realizando en la última semana. Por supuesto que sí. Y quiero comenzar, pues todos sabemos, el tema que sin duda mantiene expectantes a los salvadoreños es esta comisión que lidera, de quien es presidenta, la diputada Alexia Rivas, que es esta comisión que está investigando a dónde han sido el destino de estos fondos que ya son catalogadas como ONGs fachada. Cada vez sale más información a la luz que involucra a una gran cantidad de personas y, lo más importante aún, una gran cantidad de dinero, fondos del Estado, fondos de los salvadoreños que han ido a dar a manos que la investigación determinará si fueron o no las correctas. Entre estas personas fue la exdiputada de la Asamblea Legislativa, Milena Calderón Sol de Escalón. Quiero compartir con ustedes una nota que resume parte de su comparecencia el día viernes en la comisión. Veamos. La exdiputada del Partido Arena, Milena Calderón Sol de Escalón, admitió que se aprobaron asignaciones a ONG sin que existiera una normativa que estableciera el procedimiento para hacerlo. No hay un mecanismo legal establecido que diga para la discreción que utilizaron los diputados para agregar ONG al momento de otorgarlo. De acuerdo con los diputados de esta comisión especial, esas acciones son contrarias a la Constitución, porque los anteriores legisladores se atribuyeron funciones para las que no estaban facultadas. En aquel momento los diputados se excedieron de sus facultades porque no se los atribuye la ley y no es discrecional para decir yo voy a hacer esta atribución de agregar esto porque no había un mecanismo legal. Además, la exdiputada confirmó que la asignación de fondos no se discutía en el interior de la Comisión de Hacienda, como lo establece el debido proceso, sino que se reunían en privado con otros grupos parlamentarios. Se conversaba, como te digo yo, en cualquier lugar que tú te podías reunir con diputados de otros grupos parlamentarios. Pero eso podría ser en el corredor, por decirte. A pesar de tener un claro conflicto de interés, la exdiputada arenera aceptó que gestionó y aprobó recursos para una organización a la que perteneció por años y en la que se desempeñó como vicepresidenta. Yo pertenecía a la Fundación Ambientalista de Santa Ana. Esa fundación, yo me retiré de la directiva para que no hubiera conflicto de interés. ¿Usted se retiró para poderle usted tramitar para aquí los fondos? Para que ellos pudieran. Según el Ministerio de Hacienda, en los últimos 10 años, la Fundación Ambientalista de Santa Ana recibió $316,300 y que fueron invertidos en cuestionables proyectos por su bajo impacto. Bueno, no hay por dónde comenzar, diputada. Mucha información la que surgió el pasado viernes en esta comisión. Primero decirlo que ya técnicos y jefaturas de técnicos de la Asamblea Legislativa habían señalado con anticipación que no existía un mecanismo para poder entregar estos fondos. Parece increíble que lo hicieran de manera... Pregunto, ¿no riñe con la Constitución de la República que usted venga y determine que van fondos para una y otra ONG? Y sobre todo cuando muchas de ellas ni siquiera poseen una personería jurídica. Totalmente, Marisol. De hecho, el día viernes lo que nosotros pudimos constatar fue ese mecanismo corrupto que se instaló en la Asamblea Legislativa y que por muchísimos años estuvo ahí sin que nadie se atreviese primero, a desmantelarlo. Segundo, a poner en tela también de juicio sobre la mesa el hecho de que estaban utilizando el dinero de los salvadoreños no únicamente para desviarlo hacia otros fines que ya lo conocemos, sino para desviarlo a las mismas fundaciones que las mismas exdiputadas
crearon en su momento. Ese viernes nosotros escuchamos en palabras de las mismas exdiputadas cómo ellas habían fundado ONGs, cómo ellas también, siendo parte de la Comisión de Hacienda, habían decidido otorgarle fondos a las ONGs que ellas mismas habían fundado, lo cual por supuesto, además de ir en total contradicción con la Constitución, con el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es un claro conflicto de interés y sobre todo va más allá de cualquier tipo de moralidad y ética que cualquier persona pueda tener. Escuchamos cómo la señora Calderón Sol de Escalón mencionó que sí, en efecto, ella había sido parte de la junta directiva de esa misma fundación y que por muchísimos años ella misma estuvo solicitando a la misma Comisión de Hacienda de la cual ella formaba parte que le diesen más de $316,000. No estamos hablando de $1, no estamos hablando de $5, estamos hablando de más de $316,000 que pudieron ser utilizados en obras de gran impacto en nuestro país y que desafortunadamente con el egoísmo y el normal accionar que tenían los exdiputados, legitimaron este mecanismo, porque creo que eso es la parte medular de todo esto, el hecho de que ellos normalizaron, ellos consideraron que eso era un procedimiento totalmente legal, a pesar que no supieron explicarnos a dónde estaba la norma que les habilitaba poder hacer esas transferencias. No siempre el que habla más fuerte es el que gana. Desgraciadamente yo he observado cómo han traído a la discusión en redes sociales que quién pudo hablar más fuerte en esa comisión. Y me preocupa que se desvíe la atención de la cantidad de fondos que se desviaron año con año, porque fueron muchísimos años. Hablamos por un lado de $500,000, por otro lado de $300,000, y que se desvíe la atención de lo que realmente se dio en esta comisión, que quedó mucha información al descubierto. Marisol, es importante, creo que los salvadoreños sepan, tengo totalmente claro que los verdaderos salvadoreños que quieren una transformación en nuestro país, que de verdad quieren que nuestro país cambie, tienen claro cuál era ese mecanismo perverso y oscuro que había dentro de la misma Asamblea Legislativa y quienes también fueron los artífices. Pero vimos dos cosas. Primero, que entre areneros y FMLNistas se estaban defendiendo, lo cual ahora viene a quitarles esa careta que por muchos años trataron de estar manteniendo ante la ciudadanía, pero que ahora estamos viendo que son lo mismo. Y lo segundo, sí, en efecto, la señora Peña, de una manera muy descortés, sin ningún tipo de respeto para la comisión y para los mismos diputados, llegó con muchísima altanería, pensando que era la misma Asamblea Legislativa en la cual ella podía maltratar a los empleados y podría manejar a su discrecionalidad de la misma forma en que hizo también esas asignaciones presupuestarias, pero nosotros lo dejamos muy en claro. Primero, que nosotros no vamos a estar haciendo ningún tipo de señalamiento irresponsable, sino que hemos estado hablando con toda la fundamentación documental de también todos esos documentos, valga la redundancia, que solicitamos en su momento a tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de Hacienda, como también el Seguro Social, asimismo la misma Gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, la cual puede destacar varias cosas. Lo primero, tal cual ya lo habían mencionado también los ex técnicos de la Comisión de Hacienda, ex gerentes de operaciones de la Asamblea Legislativa e incluso los ex jefes de técnicos, que no existía ningún tipo de mecanismo para realizar ese tipo de asignaciones a las ONGs. Segundo, que es lo más preocupante, que los diputados a su discrecionalidad hacían las mismas discusiones de manejar y manosear el presupuesto general de la República en varias circunstancias. Primero, violando el principio de máxima publicidad y discusión que debe de hacerse dentro de la misma Asamblea Legislativa. Y segundo, que las mismas discusiones no se hacían en el seno de las comisiones. Es decir, tal cual las palabras de las señoras exdiputadas que nos acompañaron el día viernes, ellas discutían en el pasillo, en los despachos, en las oficinas de los exdiputados, es decir, a espaldas del pueblo salvadoreño. Por eso es
creo lo más rescatable también de decirlo, que ahora nosotros podemos estar mencionando que esas personas negociaban a espaldas de los salvadoreños bajo la mesa y por supuesto que la realidad de los maletines negros estuvo siempre presente en la Asamblea Legislativa. Una de las personas en comparecer en esta comisión el pasado viernes fue Óscar Pineda Navas, el exgerente de operaciones legislativas que trabajó en la Asamblea durante, escuche esto, 38 años. Fungió como oficial mayor de la Asamblea Legislativa entre 1991 y 1993 y como gerente de operaciones legislativas entre el 93 y el año 2014. Previo a estos cargos se desempeñó como asesor técnico de comisiones. Es importante señalar que la gerencia de operaciones legislativas es el segundo cargo más alto dentro de este órgano del Estado en jerarquía y está pues inmediatamente después de los diputados. Y quiero decirles qué fue lo que él trasladó respecto a los fondos que usted señalaba en este momento, cómo no se daba una discusión que todos los salvadoreños conociéramos o que fuera en el Pleno. Y dice, detalló que estas asignaciones se realizaban mientras se desarrollaba la plenaria en la que era aprobado el presupuesto general de la Nación. Pero estos movimientos solían realizarse en la última semana hábil de diciembre. Esos días eran bien tensos para los técnicos porque siempre los llamaban de un lado para otro para hacer esos cambios. Se refería a los diputados quienes estaban haciendo estos cambios. En el Pleno se incluían ajustes para otorgar dineros a ONG, pero no solo para eso, sino para construcción de carreteras, iglesias, entre otras cosas, dijo Estrada. Parece que no hacían su agosto, sino que su Navidad, diputada. Es decir, tal como lo describe el mismo licenciado Pineda, suena como que en la última semana un movimiento fuera de lo normal y un movimiento de otorgar fondos por un lado y por otro. Primero, desfinanciaban incluso partidas presupuestarias que iban para carteras importantes del Ejecutivo, llámese educación, salud, vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras, para dárselas a sus mismas ONGs. Es que acá el punto es, primero, que no existía ningún tipo de mecanismo legal que habilitara que lo pudiesen hacer, y segundo, tal cual lo manifestó el señor Pineda Navas, era el hecho de que los diputados a última hora seguían con las negociaciones que les iba a permitir hacer las mismas modificaciones. Es decir, como yo lo pude visualizar el día viernes respecto a la comparecencia de la señora Calderón Sol de Escalón, tanto como de la señora Peña, era lo siguiente: yo te doy para tu ONG, que es arenera o de personas afines a tu partido, tú no digas nada y tú también me das tu voto para poderle dar dinero a mi ONG. Así funcionaba la Asamblea Legislativa de ese entonces. Se ponían de acuerdo independientemente el partido político que fuera, siempre y cuando yo me hubiese visto beneficiada. Así era como lo hicieron en su momento. Y lo más preocupante de esto, Marisol, o digo más preocupante porque utilizaron la necesidad de muchísimas personas para poderse beneficiar de estas formas. Uno es que la corrupción no tiene ideologías. Estábamos viendo que Arena y el FMLN actuaban de la misma manera. Y segundo, que aprovechándose de la necesidad de las personas, constituyeron ONGs y el dinero que ellas mismas se asignaron nunca llegó a las personas que realmente lo iban a necesitar. Me llama mucho la atención las palabras de la exdiputada Calderón Sol de Escalón cuando dice: hablábamos del manejo de los fondos y se podían, y lo tomo literal, y se podían discutir en un pasillo con los diputados. ¿Cómo un proceso que tenga legalidad, cuando son fondos entregados, fondos de la población salvadoreña, de nuestros impuestos, de usted que en su casa está a punto de salir a trabajar, cómo se van a discutir en un pasillo? Y todavía llama más la atención que es con sus opositores políticos. Este dinero era para activistas políticos, era un dinero que financiaba también campañas políticas y sobre todo que se discutía en los pasillos porque la señora Calderón Sol dijo de que ellos se veían como hermanos. Es decir, Arena y el FMLN se veían como hermanos y por eso
es que llegaban a las negociaciones. Es decir, estos partidos que en nuestra mente siempre fueron antagónicos y que nadie podía haber imaginado que Arena y el FMLN iban a terminar siendo lo mismo, quedó confirmado, y no porque Alexia Rivas lo esté diciendo. Lo dijeron las personas que fueron citadas al seno de la comisión, que ellos negociaban de esa forma, en los pasillos. La señora Peña dijo que en su despacho, en las oficinas de los otros diputados. Es decir, mientras los salvadoreños pensábamos que la verdadera realidad se discutía en las comisiones, tal cual ahora sí sucede en la nueva Asamblea Legislativa, en el pasado eso jamás existió. Y un antagonismo que le cobró tanto a El Salvador. Y que le cobró vidas a los salvadoreños, que nos llevó a una guerra, que hizo que nuestro país no avanzara como tuvo que haber avanzado en ese momento. Y escuchar estas palabras realmente son decepcionantes, pero a la vez también nos hace darnos cuenta que todos esos salvadoreños que dejaron de creer en Arena y en el FMLN no estaban equivocados, y que definitivamente ese matrimonio había estado consumado incluso antes de que hubiesen perdido las elecciones. Quiero mostrar algo que ustedes de hecho le mostraron a la diputada Calderón Sol de Escalón en la comisión el día viernes cuando se reunieron con ella, y es un audio que revela parte de estas conversaciones, no sé si específicamente en una de las oficinas o en pasillo, pero una conversación entre la diputada Lorena Peña y la diputada Calderón Sol de Escalón. Recordemos, una del FMLN y otra de Arena. Producción, por favor. Varios sindicatos de decenas de ONGs, yo creo que suman como unos 50 millones o más de petición, ¿verdad? Entonces eso no existe. Tenemos que hacer un ajuste. Entonces yo el miércoles les voy a proponer un proyecto de dictamen y si hubiese consenso lo pasamos el jueves, y si no, pues lo seguimos discutiendo. Pero ya voy a intentar ya entregarles un proyecto, y yo creo que en base a eso deberíamos de ver qué decisión tomamos. Sí, Carmen. Sí, era para decirte que nosotros como grupo parlamentario de Arena te vamos a mandar un documento de una propuesta para el presupuesto, para ver si puedes tomar en cuenta y poder así sacar un presupuesto por unanimidad. ¿Verdad? Así es que en ese sentido nosotros haremos una propuesta formal, te la mandaremos al menor tiempo posible. Perfecto. Bueno, yo quiero que sea nuestra población, nuestra audiencia, quien juzgue este tipo de encuentro telefónico en esta llamada telefónica, pero ahí lo que escuchábamos era un magnífico para la atención de una ONG. Y primero entra Lorena Peña, la exdiputada Lorena Peña, pues diciendo, te voy a presentar algo que no existe, pero lo voy a elaborar. Ese tipo de acuerdos eran los que permitía esa gobernabilidad que incluso por años trataron de vender en la Asamblea Legislativa, pero que no era nada más que una negociación que se daba dentro del mismo seno de la Comisión de Hacienda y también de otros diputados, porque es importante decirlo que esto trascendía la Comisión de Hacienda y que habían más exdiputados los que también permitían que este mecanismo se pudiera avalar en el Pleno Legislativo, porque también eso es uno de los hallazgos que esta comisión pretende mostrarle al pueblo salvadoreño, es que al final las personas que se encontraban en ese momento en la Asamblea Legislativa se ponían de acuerdo para beneficiarse entre sí. Y sabe, Marisol, lo que a mí realmente me causa más tristeza es saber que cuando uno va al territorio y conoce asociaciones, fundaciones, personas que realmente tienen un gran interés altruista de querer aportar a sus comunidades y que te dicen, por tantos años yo me presenté a la Asamblea Legislativa, nunca me escucharon, llevé cartas, llevé documentos, incluso para construir casas comunales, que la inversión que ellos necesitan no es tan grande, y saber que al final nunca se les dio la oportunidad de ser beneficiados con ningún tipo de proyecto, con ningún tipo de viabilidad que existía dentro de la misma Asamblea Legislativa, porque las diputadas únicamente
lo que querían era beneficiar a sus ONGs y no únicamente se dio dinero por un año y creo que eso también el pueblo salvadoreño merece saberlo. Es que en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, la ONG de la señora Calderón Sol de Escalón estuvo recibiendo dinero de parte de la Asamblea Legislativa para su ONG, de la cual ella era miembro de la Junta Directiva. Por contrario censo, la señora Peña estuvo recibiendo en el mismo periodo, pero no recibió $300,000. Su ONG recibió más de $500,000. Estamos hablando más de $500,000 que fue utilizado también para poder beneficiar a personas que pertenecían al mismo FMLN, porque eso fue lo que nosotros presentamos ese día. Nosotros señalamos quiénes eran las personas que se habían beneficiado y ahí hay empleadas actuales de la Asamblea Legislativa. Está la exdiputada Cornejo, que era miembro de la Junta Directiva y que también avalaron ese mecanismo de corrupción para seguirse beneficiando. Y lo más triste, y de verdad es lo que a mí me llena de mayor indignación, es que justifican el hecho de haber alfabetizado a mujeres. O sea, de que el hecho de alfabetizar mujeres es una justificación para robarse dinero de los salvadoreños. Esa es la pregunta que realmente nos debemos de hacer. Es importante mencionar que hay una carta por parte de Lorena Peña donde hacía solicitud para fondos para las Mélida y que existe esta parte de la documentación que ustedes poseen. Sí. Ella mencionó en varias ocasiones que los perfiles de los proyectos se los llevaban a su despacho, es decir, no había una solicitud formal que amparase la asignación de fondos, lo normal, y como también lo hicieron otras ONGs que sí utilizaron el dinero en el beneficio de muchos salvadoreños, porque yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones, aquí no se trata de estar persiguiendo a todas las ONGs, aquí no se trata de señalizar que todas las ONGs son malas, lo que estamos hablando es de que esos miembros de la ex Asamblea Legislativa se valieron de su cargo para realizar asignaciones presupuestarias en su beneficio. Eso es lo que realmente está en discusión en este momento. Y en ese sentido, ella misma mencionaba que en realidad no existía una solicitud, es decir, lo normal hubiese sido que las Mélidas hubiesen presentado una solicitud formal ante la Asamblea Legislativa, ante la Comisión de Hacienda, señalando su necesidad para que pudiese ser aprobada por la misma Comisión de Hacienda si se les iban a dar o no fondos. Pero ella mencionó que no, que eso nunca existió, que a ella personalmente se lo daban y ella a título personal era la que iniciaba la solicitud. Es decir, la misma fundadora de la ONG, la misma persona que estaba afiliada a la ONG y la misma persona que era la presidenta de la Comisión de Hacienda era la que presentaba la solicitud y que avalaba la solicitud y, por supuesto, también realizaba la asignación de fondos. Y hay un punto importante, que es donde el señor Pineda dice tenía que cuadrar, y lo dijo de manera literal en las declaraciones que brindó. Estos fondos tenían que cuadrar, entonces tenían que retirar fondos de otras partidas que sería importante investigar y que creo que el pueblo salvadoreño lo quiere saber, ¿a qué le restaron fondos? De hecho, hay varias notas periodísticas que señalan que se le quitaron 7 millones en el año 2014, si no mal lo recuerdo, al Ministerio de Educación para podérselo dar a ONGs. Es decir, la educación de nuestros niños nunca fue una prioridad para los exdiputados de la Asamblea Legislativa. La prioridad únicamente era estar utilizando un mecanismo de corrupción para desviar fondos a las ONGs que les iban a permitir contratar activistas políticos, que les iba a permitir también estar manipulando la opinión pública, que les iba a permitir de alguna forma también estar avalando las mismas acciones ilegales que en su momento ellos estaban cometiendo. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes, Marisol. Primero, es que la confirmación de cómo se trataba de hacer que cuadrara el presupuesto no únicamente se dio por parte del exgerente de operaciones, que por supuesto también fue exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir,
Esto mismo también lo mencionó el ex jefe de técnicos Osvaldo Estrada y su antecesor, que también fue ex jefe de técnicos Alejandro Solano, también lo confirmó el señor Noel Orellana, quien era el asesor de la Comisión de Hacienda o el técnico de la Comisión de Hacienda, y él mismo dijo, es que habían días en los cuales teníamos que estar cuadrando hasta los 2 centavos que nos hacían falta para que realmente el presupuesto pudiese cuadrar. Incluso se nos ha comentado que iban técnicos de ese momento del Ministerio de Hacienda, llamados por supuesto por la señora Peña, a ayudarles a cuadrar el presupuesto. Es decir, las discusiones donde nosotros veíamos en televisión que ellos decían, no, quítenle a cartera de Estado porque es demasiado dinero y en qué lo van a utilizar. No, quizás denle a ese. Era una total farsa. Lo único que ellos querían era que cuadrara el presupuesto para poder seguir sacando dinero para sus ONGs. Es decir, ese mecanismo de corrupción, Marisol, incluso trascendió no únicamente a la Asamblea Legislativa, sino que también estuvo en otras carteras de Estado, en el cual técnicos, en el cual ministros se prestaron a este juego de corrupción enquistado y que por supuesto nosotros no vamos a permitir retroceder hacia esos mecanismos de corrupción. Decía la señora Calderón Sol de Escalón, pertenecía a la Fundación Ambientalista de Santa Ana, pero me retiré de la directiva para que no hubiera conflicto de intereses, es decir, para que siguieran llegando los fondos hasta dicha ONG. Comentó la señora de Escalón, y ustedes también, pues fue desmentida con la documentación que también habían presentado. Ellas ambas estaban bajo juramento. Estaban bajo juramento, se les leyeron todos los artículos concernientes al Código Penal. Incluso yo lo había mencionado, que cualquier tipo de mentira que se presentase en ese momento, yo iba a ser la primera en presentar un aviso a la Fiscalía General de la República. Y es que hay varias contradicciones que se pudieron haber vislumbrado en los discursos de ambas exparlamentarias. Primero es el hecho de decir, sí, yo renuncié en el año 2017 para que no existiese ningún conflicto de interés. Sí, pero ¿qué sucede entonces en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016? En esos años no hubo conflicto de interés. ¿Por qué entonces únicamente renunciar hasta cuando ya teníamos 6 años en el cual ya habíamos utilizado ese tipo de mecanismos para ser juez y parte? La señora Peña, por su parte, ella mencionó que siempre había sido afiliada a la ONG que ella misma fundó, que ella a título personal había hecho las solicitudes para estar haciendo las asignaciones presupuestarias. Y es importante mencionar primero que la fundación de la señora Calderón Sol de Escalón nunca presentó la personería jurídica que se necesitaba para poder realizar también las erogaciones presupuestarias en el momento en que ya fueran aprobadas. Es decir, se obviaron también todos los mecanismos legales para poder constatar la legalidad de la misma ONG. Pero como yo era juez y parte, no iba a mencionar si cumplía o no con los requisitos para poderle otorgar dinero del Estado, porque al final yo era quien tomaba las decisiones. Así era como se manejaba la Asamblea Legislativa, así era como se manejaban las comisiones en el pasado. Y segundo, que también creo que es importante mencionarlo, es el hecho de que ese entramado de corrupción que había en la misma Asamblea Legislativa tuvo muchas personas que callaron y que no denunciaron en su momento. Esos que ahora hablan de transparencia, esos que ahora señalan la corrupción, no tienen ninguna credibilidad, no tienen ningún tipo de moralidad para estar haciendo ningún tipo de señalamiento cuando ellos en su momento utilizaron un mecanismo de corrupción y que nunca señalaron. La misma señora Peña mencionó a asesores que ella había tenido en la misma Asamblea Legislativa y que también eran los encargados de avalar todos los documentos. Estamos hablando, además, de un conflicto de intereses de personas que obviaron su cargo, que se atribuyeron más funciones que la misma Constitución ya establece para poder legitimar ese tipo de actos de corrupción. Es muy importante mencionar, y antes de ir a la pausa, que se están investigando cerca de 360 ONGs y que recibieron más de 279 millones de dólares en los últimos
5 años. Eso es lo que está investigando esta comisión. Y es importante también mencionar lo que usted ya decía, diputada. Hay tantas iniciativas municipales, tantas iniciativas en los municipios, tantas iniciativas de pequeñas ONGs, tantas iniciativas de salvadoreños que ante la deuda del Estado en el pasado, en temas de salud, en temas de educación, en temas ambientales, han tenido que ser ellos quienes han tenido que salir adelante con proyectos para beneficio de sus comunidades. Y reitero, ante la deuda del Estado, que no lograba suplir todas estas necesidades. Para ellos sí, nuestro reconocimiento, y qué lamentable que, como usted lo dice, y a esta servidora le consta, muchos de ellos trabajaron por décadas, han trabajado por décadas, y en múltiples ocasiones llegaban con estas cartas a la Asamblea Legislativa requiriendo este apoyo y no esta cantidad de fondos, y nunca fueron escuchados. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos con más. Estamos conversando con la diputada Alexia Rivas, es la presidenta de la comisión que investiga las ONG fachadas. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Así somos. Seguimos conversando esta mañana con la diputada de la bancada CIAN, Alexia Rivas, y estamos retomando todo lo que ocurrió el pasado viernes en una comisión, una reunión que se extendió hasta horas de la madrugada del sábado, y es toda esta investigación de las ONG fachadas. Quiero mencionar, diputada, a la exdiputada del FMLN, Cristina Cornejo Amaya. Ya lo decía, fue diputada en la legislatura pasada. Recuerdo, creo que todos los salvadoreños recordamos a la diputada. Ella fue la fiscal en el caso de la interpelación del exdirector de la Policía Nacional Civil, una persona que siempre su discurso fue que todo estuviera apegado a la legalidad. Y ahora vemos que es una de las personas que forma parte de una de estas ONG que están siendo señaladas. Nuevamente queda en evidencia que para ellos nunca fue una prioridad la lucha contra la corrupción, que nunca fue una prioridad la transparencia, que realmente lo único que querían era seguir haciendo las mismas acciones que Arena en su momento también había estado realizando. Y es que la señora Cristina Cornejo, además de que fue la fiscal, como usted ya muy bien lo mencionaba, y que siempre tuvo un discurso que se quedó únicamente al discurso, porque ahora podemos estar viendo que en las acciones era totalmente lo opuesto a la bandera que en su momento presentó, y que era de la junta directiva de la misma ONG que recibió más de $500,000 de parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, volvemos a lo mismo, volvemos a ese conflicto de interés, volvemos a la falta de ética, volvemos a la falta de transparencia.
Yo le preguntaba en ese momento a la exdiputada que tuvimos el día viernes, ¿no le parece que lo ideal hubiese sido no votar por el presupuesto? Decir, no, es que yo estoy vinculada directamente a esa ONG, entonces démosle la oportunidad a otra ONG que reciba ese financiamiento. Pero lógicamente tenían un claro interés por seguir utilizando el dinero de los salvadoreños para no únicamente beneficio personal, sino, nuevamente lo repito, para tener personas que hicieran activismo político. Hay personas dentro de esa misma ONG que están trabajando en la Asamblea Legislativa. Hay personas que han sido activistas políticos y que recibieron dinero de los salvadoreños. ¿A dónde queda entonces esa moral? ¿A dónde queda ese respeto a los derechos que ellos dicen? Porque acá, Marisol, no únicamente se trata del mecanismo ilegal que utilizaron para poder desviar fondos. Estamos hablando incluso de negociaciones ilícitas que se realizaron en el mismo seno de la Comisión de Hacienda y, por qué no decirlo, dentro de la misma Asamblea Legislativa. Y lo más triste de todo ello es la vulneración a los derechos que se dio a muchos salvadoreños que, como ya lo mencionábamos, tienen necesidades de estar apoyando a sus comunidades y nunca se les dio la oportunidad. Hay otra comisión que está investigando los sobresueldos, que es otro tema muy importante también para los salvadoreños, porque seguimos hablando de los fondos del país que hubiesen logrado un desarrollo de nuestro país en las décadas pasadas. ¿En algún momento se va a mezclar esta investigación o va a llevar a los mismos responsables? Porque vemos personas involucradas que trabajan en la Asamblea Legislativa, en estas ONGs fachadas y de alguna manera también siendo señaladas como personas que recibieron sobresueldos. Y quiero mencionar también algo muy importante que creo que vale la pena destacar, y es el hecho que anteriormente en la Asamblea Legislativa quienes tuvieron que haber revisado los presupuestos que en su momento también se presentaban y que ya sabemos que de Casa Presidencial salían esos sobresueldos para poder comprar gobernabilidad, para comprar esos votos, de aprobar esos mismos presupuestos y que nadie dijera nada. Y creo que vale la pena destacar lo siguiente. Tal cual lo mencionaban los técnicos en su momento de las comisiones de Hacienda y también los jefes de técnicos, ellos eran los encargados en un momento de revisar todos los presupuestos que existían en la Asamblea Legislativa o que se presentaran. Pero llegó un momento en el cual ya no eran los técnicos quienes tenían esta misma revisión, sino que por un acuerdo de junta directiva de ese momento, estamos hablando del año 2009, 2012 y subsiguientes, se delegó la revisión de estos mismos dictámenes que bajaban al Pleno Legislativo y que se daban dentro de las mismas comisiones, que ya escuchamos que no se conversaban ahí, sino que en los pasillos era donde se hacían las negociaciones, de que revisasen estos mismos presupuestos o dictámenes en los cuales se iban a otorgar esos fondos. Pues resulta que en su momento la Junta Directiva determinó que quienes iban a tener la revisión de los mismos iba a ser la señora Peña, es decir, la misma presidenta de la Comisión de Hacienda iba a ser la misma persona que iba a revisar sus mismos dictámenes, es decir, estamos hablando, la misma persona que revisaba los dictámenes era la misma persona que hacía las solicitudes, era la misma persona que autorizaba las mismas asignaciones y que por supuesto tenían toda la discrecionalidad para poder manejar u obviar cualquier tipo de observación que en su momento se diera. Pues ahí también se mencionaba al señor Parker, que en su momento también estaba revisando estos mismos dictámenes y que es una de las personas que también ha estado señalado de haber recibido sobresueldos. Estamos hablando de que las mismas personas que modificaban los presupuestos eran las mismas personas que recibían sobresueldos. Es decir, estamos hablando de que los votos se convertían en los mecanismos perfectos para poder recibir cualquier tipo de dinero desde cualquier partida que se diera en su momento. Yo espero y estoy segura que la Comisión de Sobresueldos también va a actuar con muchísima responsabilidad, que va a poder presentar toda la documentación requerida y supongo que también en su momento quizás puede cruzarse incluso, como usted ya lo mencionaba, las mismas personas que se citen
porque estamos hablando de los mismos exdiputados que instauraron estos mecanismos de corrupción. El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, ha dado seguimiento, como creo todos los salvadoreños, a este tema que investiga las ONG fachadas, y de la siguiente forma se pronunció a través de su red social Twitter. En medio de todo el ruido, las confesiones están hechas, quedaron grabadas y las pruebas están claras y documentadas. Negociaban la aprobación del presupuesto vía financiamiento de sus ONGs, aparte de los maletines, claro. Eso tiene un nombre: negociaciones ilícitas. Así lo menciona el presidente de la República, Nayib Bukele. Definitivamente, Marisol, ese tipo de hallazgos, de investigaciones que nosotros también recabemos van a ser presentadas ante la Fiscalía General de la República. Serán ellos al final quienes van a determinar todas las responsabilidades, pero yo sí tengo la esperanza y tengo toda la confianza, primero, en que las instituciones de nuestro país ahora sí van a funcionar al no estar atados a ningún tipo de lazo materialmente objetivo, a ningún partido político como también existió en el pasado, y sobre todo también porque es parte de la deuda que nosotros como nuevos legisladores y como nuevos políticos tenemos con la población salvadoreña. Es que realmente yo todos los días, cada vez que reviso incluso mis redes sociales, veo un común denominador, y es que las personas están esperando justicia, las personas están esperando que se dignifique también el trabajo de los nuevos políticos, y sobre todo que estos responsables también paguen las consecuencias de todos sus actos. Yo creo que la impunidad no debe de seguir imperando en nuestro país. Este tipo de personas que se burlaron de todos los salvadoreños, y me incluyo, se burlaron de todos los que creímos en que los políticos realmente tenían que tener un rol de dignificar, un rol de realmente ya no permitir que se vulneraran los derechos, y sobre todo también de que la corrupción pudiera ser erradicada. Únicamente jugaron con todos los salvadoreños, y creo que ahora es parte del compromiso de la nueva bancada CIAN, de la nueva Asamblea Legislativa, de brindar también todo nuestro compromiso para que este tipo de actos ya no vuelvan a suceder y que también los responsables paguen por sus actos, Marisol. Diputada, ¿qué se espera para los próximos días? No creo que sean las únicas dos personas citadas, continúa la investigación. Ustedes tienen más prueba documental porque señalan un listado de 360 ONGs y más de 200 millones de dólares que sin duda se tendrá que investigar su destino para que ustedes, siendo ahora los responsables de esta nueva Asamblea Legislativa, puedan dar cuentas a los salvadoreños. Definitivamente, Marisol, las dos personas citadas únicamente son la punta en este iceberg. Son más personas involucradas, son más personas las cuales han estado en este mecanismo de corrupción enquistado, y vamos a estar llamando a todas las personas que sean necesarias para que realmente colaboren, no con la comisión, que colaboren con la verdad, con la justicia, porque los salvadoreños realmente merecen saber. Nosotros tenemos todas las pruebas documentales que han sido remitidas por las instituciones respectivas, y como ya lo mencionaba, si nosotros realmente vamos a presentar algún caso, si vamos a hablar con la seriedad que esto merece, es porque tenemos todas esas pruebas que van a ayudar a sustentar, y que por supuesto ese desvío de 279 millones de dólares que se dio solamente en alrededor de 10 años pueda ser una justificación sustentable y que permita que la Fiscalía General de la República en su momento realice el trabajo que tiene que hacer. Gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Los salvadoreños estaremos pendientes del desarrollo de esta comisión. Sin duda nos interesa saber qué es lo que ha ocurrido en estos años pasados, en toda, insisto, esta deuda que el Estado tuvo por muchas décadas y que habían pequeños proyectos tratando de saldar esto. Habían iniciativas de salvadoreños comprometidos con ese apoyo a los salvadoreños, a sus comunidades. Gracias por haber estado con nosotros y estaremos pendientes de su trabajo. No, muchísimas gracias a usted, Marisol. Un saludo a todos, y El Salvador realmente merece saber la verdad, y ese es el compromiso que va a tener esta comisión. Vamos a ir a la pausa. Al regresar estaremos hablando de Nacer con Cariño, esta iniciativa de la primera dama de la República que podría convertirse en ley y que sin duda son buenas noticias para los salvadoreños. Hablan de esta transformación que estamos alcanzando como país. Ya volvemos. Pausa.
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. El nacimiento es un momento único e irrepetible para el bebé que acaba de nacer, para la mamá, para el papá, para la familia, la sociedad y ahora también para los profesionales de la salud, que podrán vivir este momento único e irrepetible para las familias acompañándolas. Este bebé que nace, este primer encuentro con el mundo, influye en su desarrollo a lo largo de su vida. En nuestro gobierno estamos conscientes de las carencias y necesidades, del sufrimiento y de las dificultades que las familias atraviesan durante la llegada de un nuevo bebé. Por eso, decidimos invertir en la primera infancia, una decisión que implica recursos, esfuerzo y tiempo. Estamos desarrollando el plan integral Nacer con Cariño, para darle a cada bebé que nace la bienvenida que se merece. Por eso vamos a ir más allá y vamos a convertir el plan en una ley, para que esto que estamos construyendo ahora trascienda en el tiempo y sea permanente. Comenzamos paso a paso a saldar una deuda histórica con las madres, con la niñez, con las familias y con nuestro país. Nacer con cariño significa que la mamá pueda ser respetada, ser escuchada, estar acompañada, estar informada, que tenga libertad de movimiento, no apresurarla ni acelerar el proceso, no realizar nada innecesario, no invadir, no separar al bebé de su mamá, el contacto piel con piel, promover la lactancia materna y fomentar el vínculo afectivo para el apego seguro. Todo esto no será posible sin una educación prenatal y cuidado antes, durante y después del parto. Estas son algunas bases con las que estamos trabajando para transformar la atención materno-infantil en el sistema de salud. Solo así podremos garantizar que cada niño nazca como tiene que nacer, con cariño. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la segunda parte de la entrevista. AM ya se los decía, en la segunda parte vamos a hablar de este programa, esta iniciativa de la primera dama de la República que se espera se convierta en ley, que es Nacer con Cariño y que sin duda es algo esperanzador para nuestro país, para todas las nuevas generaciones. Esta mañana tengo el gusto de recibir a la doctora Xochitl Sandoval, es la directora del Instituto Nacional de la Salud, para quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Un placer poder saludarla. Muy buenos días, Marisol. Es un gusto esta mañana saludarla y estar en este canal con el objetivo de que hablemos de un proyecto novedoso, innovador y muy genuino interés por parte de nuestra primera dama de la nación por ayudar a que nuestras futuras generaciones nazcan de una forma más feliz y más auténtica. Más respetada, más digna, sin duda. Más digna, sin duda. Definitivamente. Vamos a mostrar una nota sobre esta iniciativa, insisto, que se espera pueda convertirse en ley. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el Instituto Nacional de la Salud? El instituto no se pueden imaginar todo lo que trabaja en beneficio de la salud de los salvadoreños, y ellos están trabajando en este plan. Y es que, como lo dijo la primera dama de la República, los servicios de salud, la atención materno-infantil será clave para este parto con cariño. Veamos la nota. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, oficializó un importante aporte que se dará al recién nacido a través de una iniciativa de ley para el parto respetado y cuidado cariñoso y sensible para los bebés. Con el plan integral Nacer con Cariño, el actual gobierno busca marcar un antes y después en las condiciones en que nacen los niños y niñas en El Salvador. Y vamos a convertir el plan en una ley, para que esto que estamos construyendo ahora trascienda en el tiempo y sea permanente. Comenzamos paso a paso a saldar una deuda histórica con las madres, con la niñez, con las familias y con nuestro país. La primera dama detalló que el gobierno sigue trabajando por el presente y el futuro de El Salvador. Dice que los profesionales de la salud jugarán un importante papel en el inicio del desarrollo de los bebés, solventando las dificultades que enfrentaban en el pasado. Todo esto no será posible sin una educación prenatal y cuidado antes, durante y después del parto. Estas son algunas bases con las que estamos trabajando para transformar la atención materno-infantil en el sistema de salud. Solo así podremos garantizar que cada niño nazca como tiene que nacer, con cariño. Con la ley Nacer con Cariño, busca que las mamás puedan ser escuchadas, informadas y que puedan acompañar a sus hijos durante todo el procedimiento desde cero, empleando todas las acciones necesarias para garantizar su bienestar. Como gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele, esta estrategia se sumará a las que permitirán brindar el apoyo en la primera infancia. Bueno, doctora Sandoval, primero para que la población salvadoreña, para que nuestra audiencia de Entrevista AM conozca, ¿qué es el Instituto Nacional de la Salud? Muchas gracias, Marisol, por la pregunta, porque creo que es una oportunidad de decirle al pueblo salvadoreño que el Instituto Nacional de la Salud es el ente rector de la investigación en salud y es el brazo científico del Ministerio de Salud, en el cual todas las iniciativas que tienen que ver con investigación, con apoyo científico a cualquier proyecto del gobierno central que tenga que ver con salud, pueden ser apoyadas desde esta institución con bases científicas, con investigación, con academia. Es importante mencionarlo para tener contexto que hace algunos meses ustedes habían investigado las cepas que habían de coronavirus en nuestro país, y eso fue realmente a nivel mundial impactante saber que nuestros profesionales, nuestros investigadores del Instituto Nacional de la Salud, así como de la academia, habían logrado este avance científico. Exactamente. Importante decir que nosotros trabajamos en equipo con los científicos de la Universidad de El Salvador en este tema de las variantes de SARS-CoV-2 y ya hemos hecho algunas sugerencias al despacho del señor ministro de Salud, así como también publicaciones al respecto. Se han hecho 2 secuencias y está por venir una tercera. Ustedes realizan constantemente también publicaciones en revistas importantes de salud. Así es, tenemos una revista indexada que es la revista Alerta. Le invitamos al pueblo salvadoreño que pueda buscarnos en la página web. Hay un link de la revista Alerta, que es una revista científica en salud, la única revista indexada, es decir, con todas las características científicas para poder generar
publicaciones con impacto a nivel mundial en el país. Es un brazo importante del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de la Salud, y sin duda todo el reconocimiento para ustedes, doctora, usted que lo dirige. Muchas gracias. Doctora, usted es ginecóloga. Soy ginecóloga y obstetra. Con este plan que venimos a discutir ahora, la ley, me siento muy complacida, no solamente como profesional de la obstetricia y la ginecología, sino como mujer salvadoreña. Definitivamente. Ya les dábamos el contexto de qué es el Instituto Nacional de la Salud, del gran trabajo que realizan, pero ahora quisiera que habláramos de eso. Es una iniciativa de la primera dama de la República que desde el inicio de la presidencia, valga la redundancia, del presidente Nayib Bukele, ha estado enfocada en temas de niñez. Y esta vez, ese momento único del nacimiento de un bebé en toda la red hospitalaria de nuestro país donde se atienden partos. Para todos es conocido, o para la mayoría de salvadoreños, que las condiciones del pasado y aún del presente no son las idóneas para que un bebé pueda llegar hasta los brazos de su madre, y lo que se quiere es dignificar este momento del parto. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están realizando junto al despacho de la primera dama para poder tener estos avances? Importante pregunta. La política Crecer Juntos, una política que lidera y que fue iniciativa de nuestra primera dama de la nación, se desprenden de ella una serie de iniciativas que tienen todas que ver con el cuidado integral del desarrollo de la primera infancia. Nosotros sabemos que los niños son el futuro del país, y si este país está teniendo transformaciones de 180 grados muy evidentes en muchos de los campos, la economía, etcétera, la parte social es impactante ver cómo esta concepción de un nacimiento feliz, de un parto respetado, puede dar producto a tener un niño no solamente sano, sino saludable mentalmente, con las condiciones de neurodesarrollo que puedan ser efectivamente las que generen ciudadanos realmente diferentes hasta lo que ahora hemos conocido en el país. Entonces, de la política Crecer Juntos se desprende esta iniciativa, que entiendo ya es una iniciativa de ley que se ha estado trabajando, la cual conozco, que es Nacer con Cariño. Nacer con Cariño tiene un valor sumamente fundamental para los profesionales de la salud, pero más para las familias salvadoreñas, para las mujeres, porque significa acortar esa distancia entre la persona que va a verificar un parto, una mujer, y su apoyo familiar, permitir el apego con la familia, la cercanía con la familia, la intimidad de la persona, a respetarla también, a respetar su mecanismo en el que quiere permanecer para verificar el parto, respetar la movilidad de la persona, su voluntad, el darle hidratación adecuada durante este periodo tan importante y generar y respetar el vínculo temprano con el recién nacido, que la madre pueda tener el contacto piel con piel de su bebé de forma inmediata y prolongada, pero que también pueda generar este vínculo materno que es el responsable de una serie de problemas psicológicos y a veces hasta psiquiátricos que hemos padecido por años. La infraestructura de nuestros hospitales, por años olvidada, como todos lo sabemos, cuenta con maternidades que no tienen toda esta infraestructura y mobiliario adecuado para desarrollarlo. En este gobierno, con este giro de 180 grados que se pretende, se está pensando ya en una ley que le dé sostenibilidad en el tiempo a la política y que además la mujer tenga las condiciones, tanto en inmobiliario como en equipo, como en infraestructura, para ser respetada en el momento de su parto, para tener su individualidad y su contacto íntimo con la familia. Que ya no más haya mujeres de las cuales los padres de sus hijos o su mamá o la persona más cercana esté afuera en la calle esperando por noticias de un momento tan importante. Antes de hablar de la infraestructura hospitalaria y de hablar de también todo el equipo que está llegando a los hospitales y lo cual se tendrá que tener el compromiso para que se pueda cumplir con toda esta ley, quiero que hablemos, doctora, de este apego que usted menciona con el bebé tras el parto. Nos hemos quedado atrasados como país. Totalmente. Porque en otros continentes, en otros países está comprobado
el apego en el momento antes de hacer, bueno, usted lo sabe perfectamente como médico, de cortar el cordón umbilical. Así ¿Esa es una de las grandes apuestas, doctor? Exactamente. El apego materno no solo es el contacto piel con piel, sino también el permitir el corte tardío del cordón para que haya esa transferencia y ese momento de separación de la madre de una forma más íntima. Y el corte tardío del cordón está comprobado científicamente que genera beneficios para el recién nacido. El apego con la madre que genera un vínculo que afectivamente tiene un impacto enorme en la formación de este nuevo ser que llega a la vida. Crecer juntos y particularmente nacer con cariño son un punto de inflexión en la atención de los partos en el país. Por años, la maternidad y la atención integral de las mujeres en nuestro país ha sido abordada de una forma muy superficial. Ya había en el pasado una iniciativa de parto humanizado, pero esto se quedó solo en letra muerta, porque se hicieron iniciativas con muy corto alcance, con muy poco apoyo desde el punto de vista político y financiero, y el profesional de la salud que atendía tomó a bien, hizo mucho porque se hicieron parto humanizado, pero no han habido las condiciones porque el enfoque ha sido siempre un parto medicalizado, es decir, el aislamiento de una mujer en ánimo de atenderla bien, hacer una serie de intervenciones médicas que la separan de su familia, que vulneran su intimidad, que vulneran su autonomía y que separan prontamente al recién nacido de la madre. De modo que en este momento, con este enfoque, que como usted bien lo ha dicho, en otros países del mundo es vigente desde hace mucho, vamos a tratar de desarrollar, y no vamos a tratar nada más, lo estamos haciendo ya. La política ya es una iniciativa que se está construyendo con un equipo multidisciplinario, del cual voy a hablar también, y el Instituto Nacional de Salud no solamente apoya la política Crecer Juntos de una forma constante, sino también esta iniciativa de Nacer con Cariño. Usted dice que todo un equipo multidisciplinario está trabajando en esta labor. Ya hemos visto avances con el Ministerio de Salud, con esta iniciativa del presidente de la República de renovar el 100% de las camas del área hospitalaria, que son elementos que van sumando para esta iniciativa de ley. Habrá que equiparse en las áreas de maternidad de los hospitales. Sin duda habrá que disminuir la carga para el personal médico. Hábleme un poco de cómo se está trabajando en esta iniciativa de ley. Como usted muy bien lo ha dicho, Marisol, nuestro presidente comenzó con esta gran iniciativa de transformar la red hospitalaria en pandemia, de las infraestructuras físicas totalmente abandonadas que ya todos conocemos por años, con ciertas excepciones como hospitales nuevos. La mayoría de la infraestructura médica ha estado completamente abandonada. Lo primero que se comenzó a hacer fue eso justamente, y luego viene el equipamiento con camas nuevas, dignas para la atención de las personas. Pero Crecer Juntos y especialmente Nacer con Cariño requieren de una transformación que no requiere una gran infraestructura, sino requiere solo elementos claves, transformación de la infraestructura con modificaciones para fortalecer la cercanía de la persona con su familia, mantener la comunicación y además respetar la intimidad de la mujer. Todas estas iniciativas tienen que ver con que Crecer Juntos es una política que enfoca no solamente la atención de la salud del adulto y de la mujer, sino un continuum desde la prenatal bien hecha y la preconcepcional bien hecha, el nacimiento de una forma más humanizada y el cuidado postnatal de los niños de una forma más íntegra, más integral y más adecuada. En este esfuerzo estamos todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido convocado por la primera dama, quien es la que lidera esta mesa y ha sido una de sus ideas más importantes, creo yo, para este gobierno, la política Crecer Juntos. Estamos profesionales del Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, COSAM,
incluso la Organización Panamericana de la Salud y otros entes que tienen que ver con la atención de la salud del país. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, la doctora nos va a conversar sobre todo este trabajo que se está realizando con los profesionales de la salud, que sin duda serán nuevas competencias para cada uno de ellos. Ya volvemos. Siga con nosotros. Estamos hablando de nacer con cariño. Sin duda será un legado para nuestro país, un legado muy esperado. Ya volvemos. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Mañana tengo el placer de conversar con la doctora Xochitl Sandoval. Ella es la directora del Instituto Nacional de la Salud y estamos hablando de todo este trabajo que se está realizando desde el Ministerio de Salud con el despacho de la Primera Dama de la República, con toda esta iniciativa de Crecer Juntos. Y quisiera preguntarle precisamente cuál es el apoyo que ustedes han brindado a la política de Crecer Juntos, porque sabemos que un componente sumamente importante es la salud. Está el Ministerio de Educación, pero la salud es sumamente importante desde antes de la gestación. Sí, así es, Marisol. Efectivamente, nosotros como Instituto Nacional de Salud, que ya decíamos ente rector de la investigación y de la gobernanza en la gestión de conocimientos, estamos apoyando la política Crecer Juntos desde que surgió. Es decir, con una serie de iniciativas que tienen que ver con investigación. Hay un módulo nuevo, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud, dedicado exclusivamente a la primera infancia, en la que se profundiza no solo aspectos de la nutrición, sino también del neurodesarrollo de nuestros infantes, de nuestros niños, que ya fueron investigados y estamos en esta fase en el análisis de los datos a nivel nacional de la Encuesta Nacional de Salud. Pero el apoyo científico y académico no solo va en investigación, sino también en un apoyo de conferencias magistrales, en webinarios con personalidades mundiales en lo que respecta a la temática de la atención neonatal y sus principales dolencias, así como también del embarazo. En este momento se está desarrollando, por ejemplo, un módulo de atención integral para la prevención de la mortalidad materna, y esto sí tiene que ver, impacta también al recién nacido. Estamos con connotadas personalidades de la obstetricia crítica haciendo una conferencia semanal
dirigida a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud con preguntas y respuestas con los temas que abaten a las mujeres que casi mueren durante el parto, cosa que no debe de suceder. Pero también con la política Crecer Juntos y especialmente con la ley Nacer con Cariño y este proyecto tan humanizado y tan excelente para dar una mejor atención, estamos planificando ya el desarrollo de una serie de capacitaciones para transformar el pensamiento y mejorar el conocimiento al respecto de lo que es un parto humanizado y un parto respetado para los servicios de salud del país. Es importante porque podemos ver cómo todo el personal de salud de todo el sistema público se está actualizando y se está preparando continuamente. Esto ha sido clave. En la pandemia tuvimos que dar un giro, como todos los medios de comunicación, de 180 grados, en el que tuvimos que transformarnos y salir a los medios digitales, utilizar la tecnología para educar a nuestro personal, y hemos hecho incidencia en otras áreas de la pandemia también, pero haciendo énfasis a este apoyo a la política Crecer Juntos, todo el año pasado y lo hemos dedicado al apoyo científico a cada una de estas iniciativas de la política, especialmente a lo que tiene que ver con la atención integral de la madre y su recién nacido. Y vamos a ir a una etapa preconcepcional en donde la idea es fortalecer los conocimientos en prevención de las enfermedades tanto neonatales como maternas. La idea es tener un parto normal la mayor parte del tiempo, como debería de ser. Un parto normal, un parto en el que no haya tanta intervencionismo medicalizado, salvo aquellos casos en los cuales sea necesario. Eso implica un cambio de paradigmas de lo que con la primera dama siempre conversamos, de lo que se ha aceptado como normal y se ha dicho siempre, así es, así lo hacemos. Tenemos que romper con esos esquemas. El futuro del país está en nuestras manos, atendiendo a los recién nacidos y generando buenos seres humanos. Doctora, y lo que me entusiasma como comunicadora, como periodista, es saber que por fin se hará justicia con todos estos sectores rurales, con todas estas zonas lejanas que han estado por décadas en el olvido. Sé que habrá remodelación, que habrá mejor infraestructura y mejor atención en los centros de espera materna y tendrán mejores oportunidades los hijos de nuestros agricultores, de nuestra gente que vive en zonas recónditas, que ya son poblaciones vulnerables, pero que ahora ustedes piensan brindar esta oportunidad de nacer con cariño, llevándolo hasta estas zonas del país. Nacer con Cariño es una ley prácticamente que se está pensando como un gran plan de atención al parto, pero para todas las mujeres del país. Para la mujer que tiene el menor tiempo para educarse y el menor recurso económico, hasta para la más sofisticada de todas nuestras mujeres en el país. Nacer con respeto, pero nacer con cariño incluye que invitemos a la madre y a su pareja o a su familiar más cercano a este evento que debería de ser siempre feliz. De modo que esto no tiene que ver con la inaccesibilidad, vamos a llegar hasta donde sea necesario. Y sí hay que transformar áreas para que se fomente la comunicación y se respete la intimidad de las mujeres, lo vamos a hacer, está contemplado. Pero decir que nacer con cariño implica más que infraestructura, voluntad de la personal de salud que a veces está recargado, si es cierto, eso también se tiene que transformar, voluntad de generar comunicación, respeto y cariño para todos. Doctora, usted como científica, como experta, me atrevo a preguntarle, ¿esto tendrá un impacto positivo hasta en la paternidad? El tener ese lazo, que el padre pueda estar presente en el parto, que pueda sujetar la mano de su esposa, de su compañera de vida en un momento tan trascendental, y también un efecto positivo en la lactancia materna. Todo esto va a tener un beneficio, pero totalmente incalculable. Y lo vamos a poder ver al corto plazo, al mediano y a largo plazo. Porque como usted bien dice, al fortalecer este vínculo, el padre, que puede ser testigo de un momento trascendental de la llegada de un hijo, puede asumir con mayor responsabilidad esta llegada de este recién nacido. Pero además
fortalecemos este vínculo que es fundamental para que los seres humanos nos desarrollemos normalmente. Mucho de la violencia de nuestro país tiene que ver con hijos que no han nacido en la manera más feliz. Y nos explicamos por qué este joven que nació en una forma inadecuada ahora es un criminal. Estamos protegiendo al país para que haya menos delincuencia, para que haya menos violencia. Nacer con cariño es eso, permitir un neurodesarrollo y la generación de un buen ser humano. Sueci Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, conversaba con nosotros hace una semana respecto a este tema y decía, es dar una transformación a lo que desgraciadamente hemos vivido en las últimas décadas, a estos hijos también de la guerra, a estos hijos que han nacido, como usted dice, no en las mejores condiciones. Y esto quizás será un resultado no a corto plazo, pero sí podremos ver estos niños en la parvularia con un efecto ya positivo. Exactamente, así es. El abandono por décadas en la situación de la calidad de atención de los servicios de salud ha generado una normalización del así se hace con este desdén o con esta situación de demanda en la que ha habido servicios poco dignos para la población más desposeída. Ahora pensamos que estas transformaciones deben ser democratizadas para toda la población y debe ser un derecho que le debemos cumplir a las mujeres a las que debemos históricamente una atención digna. Esa atención digna ha quedado en deuda para las mujeres salvadoreñas y hay tantas deudas para el pueblo salvadoreño y podríamos sacar un enorme listado, doctora. Y yo quiero preguntarle desde su punto de vista científico, como médico, como una persona que ha estado involucrada con el sistema de salud de nuestro país, ¿se requería realmente de fondos? ¿Se requiere de fondos? Se han aprobado un aproximado de $600 millones para esta deuda histórica que lleva toda esta política de crecer juntos. ¿Eran realmente necesarios estos fondos o lo son necesarios para todo este cambio de infraestructura y para poder darle vida a este modelo de atención? Creo que antes que el dinero, lo necesario era la voluntad política para poder administrar de forma adecuada los fondos. Los fondos son el reflejo de la decisión de la cabeza de este gobierno por destinar y darle importancia a la calidad de vida de los salvadoreños. Creo que 600 millones, 200 millones o lo que sea no tienen valor para salvar una vida, una tan sola vida, y no digamos el futuro del país. De modo que sí se requiere de inversión, sí se requiere de una transformación de estructura, sí se requiere de educación del profesional de la salud para que haya un cambio realmente auténtico en la forma como vemos nosotros la atención de todas las personas y particularmente del parto. Pero más que todo se necesita un cambio de actitud y eso lo tenemos que aprender educándonos, haciendo. Pero en este gobierno, y esa es una de las cosas con las que más me identifico, se planifica y se hace al mismo tiempo. Y eso tiene un valor grande, porque la salud y la calidad con la que un niño nace no puede esperar. Es ya que tenemos que iniciarlo. El personal médico ha tenido sin duda esta pandemia una difícil prueba, pero todos los salvadoreños que acuden a los centros de vacunación, a los hospitales, están sorprendidos de la calidad de todo el personal médico, de todo el personal de salud. Y yo estoy segura que siempre han querido actuar así. Lo que ocurría en el pasado es que la carga laboral, no existía ningún tipo de incentivo, agotados por las horas, y esto obviamente tenía un resultado en la atención. ¿Estamos seguros, podemos estar seguros de que el personal de salud está entusiasmado con este proyecto? Podemos estar seguros, sin duda. Los que nos dedicamos al ejercicio de las profesiones de la salud, generalmente, y eso es la mayoría de las veces, tenemos vocación de servicio al prójimo. Y quizás en el pasado la falta de condiciones generó una carga de trabajo y una falta de incentivos, incluso de autoestima para el personal, que generaba este tipo de situaciones. Y aún en ese quiebre tan grande, había gente y la ha habido por siempre dedicada a los servicios. Si ahora hacemos una transformación en la cual giramos a la humanización de los servicios, sea de un parto o sea de un anciano, estamos dando un salto cualitativo histórico en nuestro país para atender
a toda la población desde el punto de vista de salud. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer poder conversar con usted y yo debo de decirlo, conozco mucho del trabajo que hacen en el Instituto Nacional de la Salud y es un brazo importante del Ministerio de Salud silencioso. Pocos conocen del gran trabajo que de manera permanente está haciendo el Instituto Nacional de la Salud por la salud de los salvadoreños y sin duda hemos sido hasta ejemplo para el mundo en muchas oportunidades. Gracias por ese trabajo que están haciendo para que podamos avanzar en materia de salud, doctora. Muchas gracias, Marisol. La oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño y decir que existe una institución que se dedica a la investigación y a las actividades científicas en salud son una voluntad más de nuestro gobierno. El Instituto Nacional de Salud tiene ya 10 años de vida, pero en este momento hemos triplicado nuestra producción y orientado los apoyos científicos hacia donde el ministerio lo requiere. Un saludo a la primera dama de la nación, una mujer excepcional que está dedicada a impulsar el bien nacer de los niños. Gracias, doctora. A usted. Gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Por supuesto, esté pendiente de todas las entrevistas que tendremos a lo largo de esta semana. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana. Hasta mañana, 6:30 de la mañana, su cita. AM con Marisol Dorado.